Hay fuerzas en este planeta que operan con una indiferencia absoluta frente a todo lo que los seres humanos han construido. No conocen fronteras nacionales. No distinguen entre ricos y pobres, entre poderosos y vulnerables, entre ciudades que han invertido millones en su infraestructura y ciudades que apenas tienen recursos para sobrevivir. Son las fuerzas de la naturaleza en su expresión más extrema, los eventos que los geólogos, los vulcanólogos, los sismólogos y los climatólogos estudian con una mezcla de fascinación y terror profesional, porque saben que ocurrirán, que sus consecuencias serán devastadoras, y que la única variable que la ciencia y la preparación humana pueden modificar es el número de víctimas, no la certeza del evento mismo. Vangelia Pandeva Dimitrova, la mujer ciega que el mundo conoce como Baba Vanga, fue durante décadas consultada sobre el futuro de personas, de naciones y del planeta. Y entre todas las advertencias que dejó registradas sobre lo que estaba por venir, las que sus investigadores en 2026 consideran más urgentes son las que describían eventos naturales de una escala que podría destruir ciudades enteras. No una ciudad, no dos, ciudades enteras. Esa expresión, en el vocabulario de Baba Vanga, no era hipérbole ni metáfora, era la descripción literal de lo que sus visiones le mostraban, asentamientos humanos de millones de personas, construidos durante siglos con el trabajo y el ingenio de generaciones, borrados en minutos o en horas por fuerzas que ningún ejército ni ninguna tecnología puede detener completamente. En 2026, los datos de la geología, la vulcanología y la climatología confirman que esas fuerzas están en movimiento. La pregunta no es si ocurrirán, la pregunta es cuándo y dónde. Y la pregunta más urgente de todas es si las ciudades en riesgo están lo suficientemente preparadas para sobrevivir cuando llegue el momento. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la naturaleza específica de los eventos naturales que Baba Vanga describía como capaces de destruir ciudades enteras, es necesario examinar primero las categorías de eventos geológicos y climáticos que la ciencia identifica como capaces de producir ese nivel de destrucción en el horizonte temporal relevante para sus predicciones. Los investigadores que cruzan las advertencias de Vanga con los datos de la geología contemporánea identifican tres categorías principales. La primera es la actividad volcánica de gran escala, específicamente las erupciones de los supervolcanes o los volcanes de gran escala en zonas densamente pobladas. La segunda es la actividad sísmica extrema, especialmente en las megaciudades que se encuentran directamente sobre fallas sísmicas activas o en zonas de subducción de alta energía. La tercera es lo que los climatólogos llaman eventos hidrometeorológicos extremos de nueva generación. Los huracanes, tifones, inundaciones y sequías de una intensidad que el sistema climático anterior al calentamiento global no producía con la frecuencia ni la intensidad con que los modelos climáticos proyectan que los producirá el sistema climático de las próximas décadas. Las advertencias de Baba Vanga, aunque formuladas en el lenguaje metafórico de sus visiones y no con la precisión técnica de un informe científico, cubren las tres categorías con una consistencia que sus investigadores encuentran significativa. El supervolcán de Yellowstone es el primer candidato que los intérpretes de Baba Vanga señalan cuando buscan el correlato geológico de sus advertencias sobre el evento natural que podría destruir ciudades enteras. Yellowstone no es simplemente un volcán, es una caldera volcánica de 55 por 72 kilómetros que se encuentra bajo el Parque Nacional de Yellowstone en el estado de Wyoming, en el corazón geográfico de los Estados Unidos. Es alimentada por una pluma de magma que asciende desde el manto terrestre profundo y que en los últimos 2,1 millones de años ha producido 3 erupciones de escala catastrófica, la mayor de las cuales, hace 2,1 millones de años, expulsó unas 2.450 veces más material volcánico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980. Una erupción de esa escala en el presente cubriría con una capa de ceniza volcánica de varios metros toda la región central de los Estados Unidos. Interrumpiría la aviación global durante meses, produciría un invierno volcánico de varios años de duración y podría comprometer la producción agrícola mundial en proporciones que los modelos de seguridad alimentaria global no tienen precedentes históricos cercanos para comparar. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, monitorea Yellowstone con una red de sismómetros, medidores de deformación del suelo y sensores de gases volcánicos que detectan en tiempo real cualquier cambio en la actividad del sistema. En 2024, el USGS registró varias secuencias sísmicas inusuales bajo la caldera que, aunque dentro de los parámetros considerados normales para ese sistema, generaron un debate entre los vulcanólogos sobre los indicadores que predecirían una activación del sistema con la antelación suficiente para evacuar las zonas en riesgo.
Baba Vanga no mencionó Yellowstone por nombre en ninguna de las sesiones documentadas, pero sí describía, según los testimonios de personas que la visitaron en las décadas de 1970 y 1980. Un gran fuego bajo la tierra en el corazón de la tierra de los poderosos, un fuego que había dormido durante mucho tiempo pero que estaba despertando, y cuyo despertar cambiaría el clima del mundo durante años. Esa descripción, el gran fuego bajo tierra, la tierra de los poderosos que interpretamos como los Estados Unidos, el sueño largo seguido de un despertar, y el cambio del clima mundial durante años, encaja con la descripción de una erupción del sistema de Yellowstone con una coherencia que sus intérpretes encuentran difícil de atribuir a la casualidad. La referencia al cambio del clima durante años, en particular, corresponde con lo que los vulcanólogos llaman el invierno volcánico, la reducción de las temperaturas globales producida por la inyección de dióxido de azufre en la estratosfera, que en erupciones históricas como la del Monte Tambora, en 1815 produjo el llamado Año sin Verano de 1816, con fracaso generalizado de las cosechas en Europa y América del Norte, y hambrunas que mataron a decenas de miles de personas. Una erupción de Yellowstone produciría un fenómeno análogo pero de una escala y una duración que el Año sin Verano de 1816 no puede representar completamente. El volcán Vesubio en Italia es el segundo caso que los intérpretes de Baba Vanga señalan como correlato de sus advertencias sobre el evento natural que podría destruir ciudades enteras, y que en ciertos aspectos resulta más inquietante que Yellowstone porque la probabilidad de una erupción destructiva es más alta y el tiempo de evacuación disponible en el escenario más probable es más corto. El Vesubio es el único volcán activo de Europa continental y el más densamente poblado del mundo en términos de personas viviendo en su zona de peligro inmediata. La región del Nápoles metropolitano tiene una población de aproximadamente 3 millones de personas, de las cuales casi 800.000 viven en lo que el Plan Nacional de Emergencia Volcánica italiano define como la zona roja, el área que sería destruida por una erupción de tamaño comparable o mayor a la de 79 después de Cristo que sepultó Pompeya y Herculano. Esa erupción del año 79 después de Cristo fue precedida por una serie de terremotos en los 16 años anteriores y por señales de actividad volcánica que las poblaciones locales reconocían pero no sabían interpretar correctamente. La última erupción importante del Vesubio ocurrió en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ha estado en un periodo de reposo relativo, pero los vulcanólogos que monitorean el sistema señalan que ese reposo no equivale a inactividad. El sistema volcánico bajo Nápoles es uno de los más monitoreados del mundo, precisamente porque la amenaza que representa es real y el tiempo disponible para la evacuación en el escenario de erupción más rápido, conocido como erupción subpliniana, podría ser de tan solo pocas horas. La situación de los Campi Flegrei, la zona volcánica que se extiende al oeste de Nápoles bajo el Golfo de Pozzuoli, añade una dimensión adicional a la preocupación sobre la región napolitana que Baba Vanga describía con imágenes que sus intérpretes identifican con Italia y con el Mediterráneo. Los Campi Flegrei son una caldera volcánica activa que en los últimos 3 años ha experimentado el período de bradicismo, el fenómeno de elevación del suelo causado por la presión del magma subyacente, más intenso registrado desde la crisis de 1984 que obligó a la evacuación de 40.000 personas de la ciudad de Pozzuoli. En 2023, el suelo de los Campi Flegrei se elevó en varios centímetros, alcanzando el ritmo de deformación más alto de las últimas décadas. La sismicidad en la región aumentó significativamente, con decenas de pequeños terremotos sentidos por la población local. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, INGV, elevó el nivel de alerta de los Campi Flegrei en octubre de 2023, comunicando que la zona había entrado en una fase de mayor riesgo de erupciones que requería un monitoreo más intensivo y una revisión de los planes de evacuación. En 2024, esa actividad continuó con una intensidad que los vulcanólogos describieron como sin precedentes en las últimas 4 décadas. Baba Vanga describía el gran fuego bajo la tierra del viejo mundo como algo que llevaría a las personas a huir de sus ciudades antes de que el fuego llegara a la superficie. La descripción encaja con la imagen de una evacuación masiva de Nápoles y sus alrededores en respuesta a una crisis volcánica, algo que el Plan Nacional de Emergencia italiano llama el Gran Riesgo Volcánico y que considera el escenario de protección civil más complejo de Italia. Los megaeventos hidrometeorológicos son la tercera categoría de los eventos naturales que podrían destruir ciudades enteras que los intérpretes de Baba Vanga señalan como correlatos de sus advertencias, y la que más directamente está siendo confirmada por los datos climáticos de 2025 y 2026.
El huracán María de 2017, que devastó Puerto Rico con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora y que causó daños estimados en $90.000 millones. Fue el cuarto huracán más costoso de la historia de los Estados Unidos hasta esa fecha. El huracán Ian de 2022, que tocó tierra en Florida como huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 241 kilómetros por hora, causó daños estimados en $112.900 millones, convirtiéndose en el segundo más costoso de la historia estadounidense. Y el huracán Helene de 2024, que impactó el sureste de los Estados Unidos causando inundaciones catastróficas en zonas de montaña que habitualmente no son vulnerables a los huracanes, causó más de 200 muertes y daños superiores a los $50.000 millones en una región que no tenía la infraestructura de protección diseñada para ese tipo de evento. Los climatólogos que analizan esa tendencia señalan que el calentamiento de las aguas oceánicas está proporcionando más energía a los sistemas de huracanes y tifones, haciendo que se intensifiquen más rápidamente, alcancen categorías más altas y produzcan precipitaciones más intensas que los sistemas históricos de la misma categoría. En el Pacífico Occidental, los supertifones que afectan a Filipinas, Japón, China y Vietnam están siguiendo la misma tendencia de intensificación acelerada que los huracanes del Atlántico. Las inundaciones catastróficas son el evento hidrometeorológico que Baba Vanga describía con mayor frecuencia y con mayor detalle en sus advertencias sobre el evento natural que destruiría ciudades. En múltiples sesiones documentadas describía imágenes de agua que cubría edificios, de personas que escapaban en botes por calles que antes eran avenidas transitadas, de ciudades enteras que desaparecían bajo el agua y tardaban meses en ser habitables de nuevo. Esa imagen, que en el vocabulario de sus visiones parecía referirse a un único evento catastrófico, sus intérpretes en 2026 la interpretan cada vez más como la descripción de una tendencia. No un único diluvio bíblico, sino una acumulación de eventos de inundación extrema que en el conjunto del período al que apuntaba, transforman de manera permanente la relación de la humanidad con las zonas costeras y ribereñas que hoy albergan a la mayoría de la población mundial. Las cifras confirman la tendencia. Según la base de datos EMDAT de desastres naturales, mantenida por el Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres de la Universidad Católica de Lovaina, el número de desastres relacionados con inundaciones registrados globalmente aumentó en un 134% entre los periodos 1980-1999 y 2000-2019. Las pérdidas económicas asociadas a esos desastres aumentaron en un 200% en el mismo periodo, y las proyecciones para las próximas décadas, basadas en los modelos climáticos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, sugieren que esas tendencias continuarán acelerándose. La ciudad de Miami es el caso que los investigadores de riesgo climático citan con mayor frecuencia cuando quieren ilustrar el tipo de destrucción urbana que Baba Vanga describía, porque combina todos los factores de vulnerabilidad en un solo lugar de manera casi perfectamente representativa. Miami tiene una población metropolitana de aproximadamente 6,2 millones de personas. Está construida sobre piedra caliza porosa que absorbe el agua del mar y que hace imposible la construcción de barreras de contención subterráneas efectivas. Se encuentra a una elevación promedio de solo 1,8 metros sobre el nivel del mar en sus zonas más pobladas. Y se encuentra en el camino de los huracanes del Atlántico que se están intensificando como resultado del calentamiento oceánico. El nivel del mar en la bahía de Biscayne, frente a Miami, ha subido aproximadamente 30 centímetros desde 1950, y los modelos del IPCC proyectan un aumento adicional de entre 30 y 100 centímetros antes de 2100, con escenarios extremos que podrían superar esos valores si el deshielo de los glaciares de la Antártida Occidental se acelera más allá de las proyecciones actuales. En los días de luna llena y mareas altas, ya en 2026, varias calles del barrio de Brickell en Miami se inundan con agua del mar sin necesidad de lluvia ni de tormenta, un fenómeno conocido como inundación de mareas o sunny day flooding que en la última década ha multiplicado su frecuencia por 4. Baba Vanga no mencionó Miami, pero cuando describía grandes ciudades que desaparecerían bajo el agua, los investigadores de riesgo climático que leen esas descripciones piensan inmediatamente en Miami, en Yakarta, en Mumbai, en Bangkok, en Nueva Orleans y en las decenas de otras ciudades costeras del mundo que están en el proceso de descubrir que lo que sus desarrolladores inmobiliarios construyeron sobre el nivel del mar no puede resistir el nivel del mar cuando ese nivel sube. Deja tu like, suscríbete y comparte.
Yakarta es el caso más dramático en 2026 del tipo de destrucción urbana que Baba Vanga anticipaba, porque a diferencia de Miami, cuya vulnerabilidad es principalmente futura, Yakarta está viviendo en el presente la realidad de una ciudad que se está hundiendo literalmente bajo el peso de su propio crecimiento. Con más de 33 millones de habitantes en su área metropolitana, Yakarta es una de las ciudades más grandes del mundo, y se está hundiendo a una velocidad que los geólogos describen como sin precedentes entre las grandes ciudades del mundo. Algunas zonas del norte de Yakarta se están hundiendo entre 10 y 25 centímetros por año como resultado de la extracción masiva de agua subterránea que la falta de acceso a agua potable de red ha producido durante décadas. Eso significa que en algunas áreas, el suelo ha bajado más de 2 metros en los últimos 20 años. El resultado es que zonas enteras del norte de Yakarta están ya por debajo del nivel del mar, protegidas de las inundaciones solo por diques cuyo mantenimiento requiere un esfuerzo y una inversión constantes. El gobierno indonesio ha anunciado la construcción de una nueva capital, Nusantara, en la isla de Borneo, como respuesta parcial a la crisis de Yakarta. Pero el traslado de la capital no resuelve el problema de los 33 millones de personas que viven en la ciudad que se hunde. La historia de Yakarta es la historia que Baba Vanga describía cuando hablaba de ciudades que desaparecerían bajo el agua. No necesariamente de manera súbita y catastrófica en un solo evento, sino de manera gradual y después aceleradamente, hasta el punto en que vivir en ellas se vuelve insostenible para la mayoría de sus habitantes. Los megaterremotos son la cuarta categoría de eventos naturales que podrían destruir ciudades enteras y que los intérpretes de Baba Vanga señalan como relevantes para sus advertencias. Baba Vanga describía en varias sesiones la tierra que temblaba tan fuerte que los edificios más altos caían como si fueran de papel, que la gente no podía tenerse en pie, y que lo que en minutos había sido una ciudad era después solo montones de polvo y de silencio. Esa descripción es funcionalmente idéntica a lo que los sismólogos llaman un terremoto de gran magnitud en una zona urbana densamente poblada. Tokio, con una población metropolitana de 37 millones de personas, es la ciudad más grande del mundo y también una de las más vulnerables a los terremotos de gran magnitud. Está situada en la zona de subducción de la placa del Pacífico, y los sismólogos japoneses han identificado dos fuentes de terremoto potencialmente catastrófico en su proximidad. La zona de subducción de Sagami, que produjo el gran terremoto de Kanto de 1923, con una magnitud estimada entre 7,9 y 8,2, y que mató a entre 100.000 y 142.000 personas. Y la zona de subducción de Tokai, que no ha producido un gran terremoto desde 1854 y que los sismólogos consideran en un estado de acumulación de energía que hace un evento de gran magnitud estadísticamente probable en el horizonte de las próximas décadas. El Consejo Central de Gestión de Desastres del gobierno japonés estimó en un informe de 2022 que un gran terremoto en la bahía de Tokio podría causar entre 23.000 y 33.000 muertos y daños económicos de hasta 95 billones de yenes, equivalentes a aproximadamente 700.000 millones de dólares. La preparación ante desastres naturales en las ciudades en riesgo es el campo donde la advertencia de Baba Vanga y la ciencia de gestión de riesgos convergen de manera más práctica y más urgente. Japón es, de lejos, el país mejor preparado del mundo para los terremotos y tsunamis, con décadas de inversión en ingeniería antisísmica, sistemas de alerta temprana, planes de evacuación y cultura ciudadana de preparación ante desastres. Esa preparación salvó miles de vidas en el terremoto de Tohoku de 2011, que con una magnitud de 9,0 habría causado una mortalidad mucho mayor en cualquier otro país del mundo con menos preparación. Sin embargo, incluso Japón no pudo evitar que el tsunami generado por ese terremoto matara a casi 20.000 personas y destruyera la central nuclear de Fukushima. Los países y las ciudades que están en la trayectoria de los eventos naturales que Baba Vanga describía pero que no han invertido en preparación de manera comparable a Japón, son significativamente más vulnerables. Turquía demostró esa vulnerabilidad de manera brutal en febrero de 2023, cuando los terremotos del sur del país mataron a más de 53.000 personas en edificios que no cumplían las normas sísmicas vigentes. El terremoto en sí tenía una magnitud de 7,8, una magnitud que Japón habría absorbido con daños materiales significativos pero con una fracción de la mortalidad que Turquía sufrió. La última advertencia de Baba Vanga sobre los eventos naturales que podrían destruir ciudades enteras contiene un elemento que sus investigadores consideran el más importante de todos, y que tiene que ver no con la naturaleza del evento, sino con la respuesta humana al mismo.
Banga describía, según los testimonios de quienes la consultaron sobre este tema, que lo que más le perturbaba de las visiones que tenía sobre estas catástrofes naturales no era el evento mismo, sino lo que veía antes del evento. La ignorancia, la negación y la inacción de los que tenían el poder de reducir el daño y elegían no hacerlo. Veía a líderes que sabían los riesgos y que decidían no comunicarlos a sus ciudadanos para no perturbar los negocios inmobiliarios, el turismo o los presupuestos de las ciudades. Veía a planificadores urbanos que conocían las zonas de riesgo y que aprobaban construcciones en ellas porque las presiones económicas y políticas del momento eran más fuertes que la prudencia de largo plazo. Y veía a ciudadanos que preferían no saber, que encontraban más cómodo creer que el riesgo que los expertos describían era exagerado o que ocurriría en otro lugar o en otro tiempo. Esa descripción de la ignorancia voluntaria ante el riesgo conocido es, en 2026, no una profecía sino una descripción del comportamiento humano ante los riesgos naturales que los psicólogos del riesgo llevan décadas documentando y que se llama sesgo de optimismo. La tendencia universal de los seres humanos a creer que los eventos negativos que conocemos que pueden ocurrir les ocurrirán a otros y no a nosotros. Baba Vanga no necesitaba ser profeta para ver eso. Pero el hecho de que lo describiera con la misma claridad con que describía los eventos naturales mismos sugiere que entendía algo fundamental sobre la relación entre el riesgo natural y la respuesta humana. Que el daño que produce un desastre natural no es solo función de la magnitud del evento, sino de la brecha entre lo que la ciencia sabe sobre él y lo que la sociedad decide hacer con ese conocimiento. En 2026, esa brecha sigue siendo, en la mayoría de las ciudades en riesgo del mundo, inaceptablemente grande. El terremoto de Lisboa de 1755 es el precedente histórico que los intérpretes de Baba Vanga citan con mayor frecuencia cuando quieren ilustrar la escala del tipo de evento que sus advertencias sobre la destrucción de ciudades enteras parecen describir. Y porque su historia contiene todos los elementos que Vanga señalaba como características del evento que veía: la magnitud geológica, la destrucción urbana masiva, y la incapacidad de las instituciones y de las personas de procesar lo que había ocurrido con la rapidez que la situación requería. El terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que los sismólogos estiman tuvo una magnitud de entre 8,5 y 9,0, fue seguido en cuestión de minutos por un tsunami de entre 6 y 20 metros de altura que barrió el puerto y las zonas costeras de la ciudad, y por incendios que durante 3 días consumieron lo que el terremoto y el tsunami no habían destruido. Lisboa, que era entonces una de las ciudades más ricas y más importantes del mundo, capital de un imperio colonial que se extendía de Brasil a Macao, quedó destruida en aproximadamente 6 minutos. Entre 30.000 y 50.000 personas murieron en la ciudad. El choque cultural, filosófico y religioso que ese evento produjo en la Europa ilustrada del siglo XVIII fue tan profundo que filósofos como Voltaire, Rousseau y Kant dedicaron obras específicas a reflexionar sobre sus implicaciones para la comprensión de la providencia divina, del mal y de la naturaleza humana. Lisboa tardó décadas en reconstruirse, y la reconstrucción transformó radicalmente la arquitectura y el urbanismo de la ciudad, incorporando por primera vez en la historia principios de diseño antisísmico. Baba Vanga describía el evento que veía como algo que también cambiaría la manera en que la humanidad construía y organizaba sus ciudades. El precedente de Lisboa sugiere que ese tipo de transformación, aunque nace de la tragedia, puede producir resultados que duran siglos. La zona de subducción de Cascadia en el noroeste del Pacífico americano es el segundo caso específico de riesgo sísmico extremo que los intérpretes de Baba Vanga examinan con mayor detalle, especialmente porque combina el riesgo sísmico con el riesgo de tsunami en una región que alberga varias de las ciudades más importantes de Norteamérica y que no tiene una cultura de preparación ante desastres comparable a la de Japón. Portland, Seattle y Vancouver, la llamada Cascadia Metropolitana, tienen en conjunto una población de aproximadamente 10 millones de personas que viven en la zona de influencia directa de la falla de subducción de Juan de Fuca bajo la placa norteamericana. El geólogo Brian Atwater del Servicio Geológico de los Estados Unidos publicó en los años 90 los resultados de investigaciones en sedimentos costeros de Oregón y Washington que demostraron de manera definitiva que la falla de Cascadia ha producido megaterremotos de magnitud 8 a 9 en múltiples ocasiones en los últimos 10.000 años, con períodos de recurrencia de entre 200 y 500 años. El último fue el 26 de enero de 1700, hace exactamente 325 años. El tsunami generado por ese terremoto cruzó el Pacífico y fue documentado en los registros históricos japoneses.
Catherine Schultz, en su artículo The Really Big One, publicado en The New Yorker en 2015 y que ganó el premio Pulitzer de Periodismo de Explicación, describió el escenario de un gran terremoto de Cascadia con una vividez que generó un debate nacional en los Estados Unidos sobre la preparación de la región. En 2026, a pesar de ese debate, la preparación sigue siendo insuficiente. La mayoría de los edificios construidos antes de los códigos sísmicos modernos en Portland y Seattle no han sido reforzados. Los planes de evacuación para el tsunami costero no han sido suficientemente difundidos ni practicados por la mayoría de la población en riesgo. Hay un elemento de las advertencias de Baba Vanga sobre los eventos naturales destructivos que sus intérpretes consideran especialmente relevante para el contexto climático específico de 2026, y que tiene que ver con la interacción entre los eventos naturales geológicos y los eventos naturales climáticos. Vanga describía en algunas de sus sesiones que los grandes eventos que veía no llegarían solos, sino combinados, que cuando la tierra temblara, el agua también se movería, y que el calor del cielo haría más difícil la recuperación de lo que el viento y el agua habían destruido. Esa descripción de eventos combinados, que sus intérpretes identifican con la convergencia de terremotos, tsunamis y condiciones climáticas extremas que dificultan los esfuerzos de socorro, encaja con lo que los investigadores de riesgo de desastres llaman eventos compuestos o cascadas de desastres. El terremoto de Haití de 2010, que mató a entre 100.000 y 316.000 personas, según estimaciones de diferentes fuentes, fue seguido por una epidemia de cólera introducida inadvertidamente por las tropas de socorro de las Naciones Unidas que mató a más de 10.000 personas adicionales. El terremoto de Nepal de 2015 provocó avalanchas en el Himalaya que mataron a alpinistas y complicaron los esfuerzos de evacuación en zonas de montaña. Y la pandemia de COVID-19 demostró que los sistemas de salud pública pueden estar simultáneamente bajo presión de una crisis sanitaria y de un desastre natural, como ocurrió cuando Haití sufrió un terremoto de magnitud 7,2 en agosto de 2021, mientras todavía lidiaba con la pandemia. La imagen de Baba Vanga de los eventos que no llegan solos sino combinados es, desde la perspectiva de la investigación sobre riesgos compuestos, una descripción notablemente precisa de la nueva realidad del riesgo de desastres en el siglo XXI. El legado que Baba Vanga deja en sus advertencias sobre los eventos naturales que podrían destruir ciudades enteras no es, en su esencia, un legado de terror ni de fatalismo. Es un legado de urgencia calculada y de responsabilidad compartida. Vanga no describía las catástrofes que veía como inevitables en el sentido de que ninguna preparación humana pudiera modificar sus consecuencias. Todo lo contrario, en múltiples ocasiones, según los testimonios de quienes la consultaron, distinguió explícitamente entre el evento en sí, que según ella estaba fuera del control humano, y las consecuencias del evento, que según ella dependían enteramente de las decisiones que las personas y las instituciones tomaran antes de que ocurriera. Una ciudad bien preparada, decía, vive. Una ciudad que ignoró las advertencias, muere. En términos de gestión del riesgo de desastres, esa distinción es fundamental y es la base de toda la ciencia moderna de preparación ante desastres. Los 20.000 muertos del terremoto de Tohoku en Japón, en 2011 frente a los más de 53.000 muertos del terremoto de Kahramanmaraş en Turquía, en 2023. Ambos de magnitudes comparables, ilustran esa distinción de manera cruel pero inequívoca. La preparación hace la diferencia entre una tragedia y una catástrofe. Y en 2026, con todos los datos científicos que tenemos sobre los riesgos que existen, con todos los instrumentos de monitoreo, modelización y alerta temprana que la tecnología pone a nuestra disposición, con la experiencia acumulada de los desastres del pasado, y con las advertencias que voces tan diferentes como los sismólogos del USGS y Baba Vanga están emitiendo desde sus respectivos marcos de conocimiento, la pregunta que queda no es si los eventos ocurrirán. La pregunta es si habremos tenido la lucidez de prepararnos antes de que ocurran. Esa es la pregunta que Baba Vanga hacía desde su aldea búlgara. Esa es la pregunta que los científicos hacen desde sus laboratorios. Y esa es la pregunta que cada ciudadano del mundo, en cada ciudad que vive sobre una falla, bajo un volcán o al borde del mar que sube, debería estar haciéndose hoy, antes de que la naturaleza se encargue de plantearla de maneras que ya no admiten respuesta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.